Muy buenas tardes, amigos de la Hacienda Los Amores de la Doña. Muchas gracias por acompañarnos en este subprograma de cultura, historia y tradiciones del Valle de las Salinas. El día de hoy me encuentro, que es jueves 19 de febrero del año 2026, me encuentro aquí en Monterrey en un café que se llama Mala Hierba, aquí sobre la avenida Matamoros. Les recomendamos que el día que gusten venir, nos acompañen, van a pasar un momento agradable. Este es un edificio de arquitectura norestense, construido con sillar, techo de madera, vigas de madera, y que son de las construcciones que le llamamos arquitectura tradicional norestense, que son casas térmicas. Aquí van a pasar un momento agradable. Entonces los invitamos a que estén aquí en este lugar. El día de hoy tengo un invitado, pero ¿qué les puedo decir? No sé cómo decirle lujo, 3 veces y 20 veces y 50 veces. No me subas tan alto porque el fracaso que me dé cuando me caiga va a estar muy duro. Se encuentra conmigo un buen amigo, Juan Jaime Gutiérrez, mejor conocido como el Conde de Agualeguas. Tuve la oportunidad de asistir cuando fue el 50 aniversario de su vida artística. Sí. Juan Jaime Gutiérrez, el Conde de Agualeguas, ¿qué es lo que no conoce de Nuevo León? ¿Qué es lo que le podemos aprender? De cómo tiene esa capacidad para representar las costumbres norestenses. Verdaderamente, quien lo vio en el escenario, sin lugar a dudas se acordó de su tía, de su mamá, de su abuelita, de cómo eran las costumbres y cómo hablaba la gente, y todavía en algunos pueblos de Nuevo León esa forma de comunicarse era. Conde de Agualeguas, muy amable de estar con nosotros. Muchas gracias. Todavía sin habla. Así es. Oye, pues gracias por invitarme a tu programa, gracias por invitarme a esta entrevista. Y antes de empezar a hablar del tema que quieres que hablemos, quiero decirle a la gente que nos está viendo que si el lugar se llama Mala Hierba, les voy a decir que tiene un café exquisito. Gracias. Está delicioso el café. Así que, salud. Y adelante, empiezamos con las preguntas. Sí, bueno, supimos que el año pasado el municipio de Agualeguas, que además déjame les digo, el Conde de Agualeguas es precisamente cronista de ese municipio. Cada municipio en Nuevo León tiene sus cronistas. A veces hay otros cronistas que son cronistas adjuntos, ¿no? Pero él es el cronista oficial y que pues tiene ese compromiso de registrar lo que sucede en el municipio de Agualeguas, que fue la tierra de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, no nació ahí, simplemente su familia, el que fue presidente de la República, si no recuerdo mal, 1988, 1994, ¿verdad? Algo así. Entonces, cumplió un aniversario de 350 años, ¿verdad? Sí y no. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Y ahorita nos voy a explicar por qué. Bueno, efectivamente se hizo una gran festividad de 15 días, empezando con una cabalgata y una serie de eventos que se desarrollaron durante estos 15 días. Para empezar, fueron 350 años de que se fundó la primera misión que le diera nombre a nuestro pueblo. Eso era lo importante, ¿verdad? Por eso eran los 350 años de la primera misión. Y bueno, en honor a eso, por cierto, en la cabalgata, que con lo que se inicia desde 2020, desde el 2000, tenemos 25 o 26 años ya de estar festejando el aniversario de la fundación de la primera misión. Se empieza con una cabalgata que sale generalmente de los Nogales. ¿Por qué los Nogales? Porque es el rumbo por donde llegaron los primeros colonizadores a habitar esa región. Venían de Cerralbo ellos, ¿no? Y los Nogales es un pueblo que pertenece al municipio de Buenos
para festejar estos 350 años y la cabalgata se hicieron 350 cabritos al pastor. Híjole, ¿se lo comieron ustedes solos? Híjole, de veras, ahí sí, qué envidia, de verdad, qué envidia. Te voy a poner una tachita, porque no me enteré. Bueno, aparte se hizo una vaca, todo un toro a la griega. Dios, qué ricura. De lechones, y todo delicioso. Qué bueno. Bueno, aquí lo importante es Agualeguas. ¿Por qué existe Agualeguas y por qué está donde está? Y esto viene porque tendríamos que remontarnos a la historia muy atrás, a la historia de España. Como ya se sabe, un señor que se llamó Cristóforo Columbus, también conocido como Cristóbal Colón, así es, anduvo por ahí en Portugal con el rey de Portugal diciéndoles que él estaba dispuesto a buscar un nuevo camino a las Indias. ¿Qué significa eso y por qué era la urgencia de buscar el camino a las Indias? Pues resulta que doña Isabel y la Católica y Fernando de Aragón pues echaron afuera de España y de los territorios que ya controlaba Castilla y León y Aragón a todos los árabes que por 750 años habían estado viviendo y controlando todo lo que era la península ibérica, o casi toda. Entonces, los árabes se enojaron mucho, de tal suerte que cuando los expulsan, toda Europa se quedó sin especias, porque las especias, la canela, la pimienta, el comino, el clavo, el anís, venían de Ceilán y de la India. Y la ruta de la seda pasaba por Arabia y empezaron a cobrar muchos aranceles, que están de moda los aranceles. así es. Y empezó a escasear las especias y eran indispensables para comer sabroso, porque como no había forma de refrigerar las carnes, a las 3 días después de que mataban el animal olía mal, y esto hacía que se hiciera más sabroso la vianda que se estaban comiendo. Así es. Había que encontrar un nuevo camino a las Indias. Cristóbal le dice al rey de España: oye, yo voy. ¿Y por qué, perdón, al rey de Portugal? ¿Y por qué Portugal? Porque Portugal eran los que tenían el control de la mar conocida hasta el momento. Eran los que tenían los mejores navíos, tenían los mapas marinos, etc. Pero no le hacen caso a Cristóbal Colón y se va a España, le platica a Isabel. Isabel dice: yo sí, de hecho, vámonos. Pues ahí necesito que me prestes unas 3 carabelas, le dice. Isabel dice: mira, Cristóbal, no tengo barco. Como hombre, de ahí vi parqueados en el puerto de Palos las carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, pero no son mías. Bueno, hombre, pues confíscalas. No puedo hacer esto. Cómpralas, no puedo, no tengo dinero. Tengo unas cuantas joyas y es todo. Bueno, mira, vamos a decirle la historia que tú empeñaste las joyas y que con eso compraste las carabelas y estoy en viaje. Efectivamente, bueno, ya se sabe que un 12 de octubre llega el Cristóbal Colón, suponiendo que había encontrado un nuevo camino en las Indias. Nunca se enteró de que descubrió un nuevo continente. Perdón. Y entonces se entera Portugal de que se han descubierto estas tierras y entra en conflicto los reyes de la, vamos a decir, incipiente España, porque España como si no existía, o sea, los reyes católicos, vamos a decir, con el rey de Portugal, y que el rey de Portugal dice: es que yo tengo derecho también a ir allá porque eran mis barcos, eran mis marineros, eran mis mapas marinos, y entra en pleito serio. De hecho, nomás para ahí complementar,
Los primeros que intentaron fundar aquí Monterrey o toda esta zona eran portugueses. Luis Carvajal y de la Cueva, Alberto del Canto. Entonces, aguas, porque a veces creemos que ellos eran españoles y a veces tenían ellos unas ciertas actividades económicas que luego a veces no les conviene a mucha gente que se sepa, pero practicaban el esclavismo. Allá voy. Bueno, ándale, bueno, ya me adelanté, ya les adelanté la película, caramba. Allá voy. Sí. Resulta que entra Alejandro VI, el Papa, divide al mapa conocido del mundo con una línea de polo a polo. Esa línea atraviesa unas cuantas leguas de las islas de la Isla Verde, de las Azores o de las Canarias, y dice, de la parte izquierda pues dominará España, de la parte derecha es de Portugal. Entonces, por eso África es atacada por Portugal y el gran negocio de los portugueses fue el comercio de esclavos. Entonces, de hecho, bueno, al rato vamos a hablar de Carvajal. Entonces, en el castillo de Tordesillas, en 1474, se firma ese tratado y ya se divide la tierra y España se queda con toda América excepto ese chichocito que sale en América del Sur, que es Brasil, y que por eso es el único territorio que pudieron colonizar los portugueses. Que no, en todo el resto de la tierra era de España. Pero España tenía la obligación de mantener súbditos españoles en las tierras conquistadas o descubiertas para considerarlas propias. Isabel Angélica y Fernando hicieron también un convenio con Alejandro VI de que en lo sucesivo la única religión que iba a haber en las dominios de las coronas españolas, todavía no eran coronas españolas, recordemos, era Castilla-La Mancha, León y Asturias y ¿cuál era la otra? Pero miren, aquí hay una cosa bien interesante, porque luego muchas veces decimos que España conquistó a México. España no existía como país, realmente eran reinos. Sí, entonces ahí es una de las primeras cosas que nos enseñan en la primaria, secundaria, incluso preparatoria, pero que tiene un alto grado de imprecisión. Aguas cuando se hable de conquista española, insisto, España no existía, no que no existiera el territorio, ya existía, obviamente, no existía como país, como estado, digamos, sino que eran reinos, aguas, hay precisiones, ¿verdad? Entonces, bueno, resulta pues que empiezan a mandar, ya llega Hernán Cortés, pero con ese tratado que hacen los reyes católicos con el Papa, solamente pueden haber súbditos de cristianos, porque era la única religión que tenía que prevalecer o tener existir. Oye, los súbditos españoles. Y eso de que la única religión era la católica, incluso después de la independencia, queda consagrada en la Constitución de 1824 y aquí en Monterrey, digamos, en Nuevo León, en 1825, y se establece en la Constitución política, se establece que la única religión es la católica. Católica, cristiana, católica y romana. Así es, ¿y cómo empieza la Constitución de 1825? ¿Cómo empieza? Dice, en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador y Supremo Legislador de la sociedad. Así empieza la Constitución. Entonces, fíjense cómo eso que fue 300 años antes, todavía después queda todavía seguía valiendo hasta que llega Benito Juárez
y se rompe esa parte, ¿verdad? Pero ya es otra cosa, de otra parte de la historia. Ahora, ¿por qué tenía que ser cristiano? Porque el territorio de Castilla y León, La Mancha y Aragón y Asturias, pues tenía árabes y tenía judíos. Hay que recordar que los judíos llegaron como 200 años antes del nacimiento de Cristo a la parte sur de la península ibérica, y los árabes llegaron en el año 700 después de Cristo y estuvieron hasta 1472, que fue cuando lo lanza Isabel la Católica y se empieza a ver el conflicto de los aranceles y del paso de las especias y demás. Bueno, por eso en España hay muchos edificios de corte árabe, se ve la estructura, la arquitectura, ¿no? ¿Por qué? Porque los árabes estuvieron ahí 700 años, o sea, más que en México, más que los españoles en México. O sea, más del doble, ¿eh? Más del doble. Entonces, ahí sí podríamos decir que hubo una conquista árabe sobre los territorios españoles. Territorios que ahora son España. Así es. De hecho, la península ibérica estaba dividida en 5 naciones diferentes. Pero bueno, entre ellas la Lusitania, que es cuando se queda ya Portugal con toda esa nación. El caso es que se establece que solamente pueden venir a colonizar las nuevas tierras súbditos españoles que pueden comprobar ser cristianos viejos. Y los cristianos viejos son aquellos que pueden comprobar que hasta su tatarabuelo había sido bautizado, su tatarabuelo varón. Entonces, y era un relajo terrible para las casas que se dedicaban a comprobar, a hacer estas comprobaciones, que se llamaba la limpieza de sangre o la pureza de sangre. Eran una especie de vamos a decir, jueces o de notarías públicas, y batallaban un chorro porque se movían mucho también los españoles, que tenían un modo de hacerlo, y por un lado, entonces imagínate que el abuelo nació en una ciudad y el abuelo en otra y el papá en otra, y con la dificultad además de que no conservaban sus apellidos patronímicos. Podían ellos, los hijos, tener el apellido de la madre o de la abuela, ¿no? Bueno, de hecho, si usted ha tenido la oportunidad de leer la Biblia, ahí viene de dónde desciende Jesús, y viene una retajera de fulano, yo creo que son como 50, 80, no me acuerdo cuántos nombres, y así es como se decía de dónde nacía una persona. Así es, y esas son costumbres muy hebreas. Así es. Y ahorita vamos a comprobar que tenemos costumbres hebreas todavía aquí, allá vamos. Sí, es como ojalá. Usted sabe que ojalá es una palabra de corte árabe, que quiere decir Dios quiera. Aguas, porque luego usamos palabras que ni siquiera sabemos su origen, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, el caso es que necesariamente había que tener asentamientos humanos en los territorios colonizados. Ya llegó Cristóbal Colón y ya llegó Hernán Cortés, por error o por fortuna o porque así lo designó el destino. Llega y conquista primero a la gran Tenochtitlán, luego empieza vamos a decir, a desparramarse la conquista por todo lo que es el Valle de México, y solamente podían venir acá a habitar estas tierras, otra vez insisto, los cristianos viejos. Los cristianos nuevos eran los que ni siquiera los que se acababan de convertir, porque si eran árabes con judíos y se convertían al cristianismo, eran conversos, o hijos de conversos, y estos eran los cristianos nuevos. Y hasta que su tatarabuelo era cristiano, ya se podía decir cristiano viejo. Casi 4 generaciones, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué pasaba?
la necesidad de mantener asentamientos humanos con cristianos viejos era difícil, porque los cristianos viejos no querían venir a la parte norte de la Nueva España. Era inhóspito el terreno, las temperaturas eran terribles, las tierras no eran buenas para sembrar, no había agua suficiente. Los indígenas que vivían por esta región eran terriblemente bravos, los llamaban los indios bárbaros, y no estaban haciendo más que defendiendo sus territorios. Así es, ¿no? así es. Pero bueno, nadie le interesaba acá porque además no había metales preciosos, que era una de las cosas que más les interesaba. Fíjense, el Cortes dijo algo bien importante, estaban defendiendo sus territorios. Si usted en alguna ocasión escucha a un historiador decir es que los ataques de los indios, espérame, estaban defendiendo su territorio. Digo, no vamos a defender a los indios, simplemente hacer precisiones, porque muchas veces platicamos de la historia y hacemos ver a los aborígenes, a los étnicos, que les decían indios, que no era precisamente lo más adecuado, porque no vivían en India, ¿verdad? Pero bueno, entonces, realmente muchos de ellos lo único que hacían era defender sus territorios. Y aquí en Nuevo León eran bravos, 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 ¿sí? De hecho, dice por ahí David Alberto Cosilla que no había un palmo del territorio del nuevo Reino de León que no estuviera dominado por alguna de esas, pues no sé, como unas 50 tribus o más. Porque ahí las describe David Alberto Cosilla, les pone nombre, y si usted las pone a leerse, o sea, son más de 300 tribus. Imagínense. En la hacienda San Pedro, Celso García Guajardo hizo un mapa con donde sitúa cada una de las tribus dentro del mapa. No lo sabía, pero por ahí búsquenlo. Lo voy a buscar. Y los que le dieron nombre fueron los primeros colonizadores en esta parte de México. Bueno, el caso es que no había forma de colonizar la parte norte de la Nueva España. Pero llega Carvajal y de la Cueva, un señor que sus padres habían huido de España y se ha venido a Portugal, y ahí están viviendo. Cuando la Santa Inquisición entra, Turo, y expulsa a los judíos de Isabel la Católica de España. En el mismo tiempo, en el mismo año en que se descubre América, Isabel la Católica expulsa a los judíos de España, 1492. Se van los papás o los abuelos de Luis Carvajal a Portugal, y ahí muy cerquita de la frontera con España. Viene para acá. Ya cuando llega Luis Carvajal y de la Cueva, ya estamos hablando de finales de 1500. Ya estamos hablando de muy cerquita, 70 y tal. Sí, muy cerquita de 1600. Muy cerquita. Y entonces funda aquí la primera fundación de Monterrey, pero le llamó Ciudad de San Luis. Villa de San Luis. La primera fundación que se dice porque está registrada como fundación de Carvajal, sería la ciudad de Serrano. Ciudad de León, después se llamó San Gregorio de Serrano, etc. Bueno, pero aquí hay una cosa importante. Carvajal llega a Tampico, ahí compra una hacienda, ayuda a dominar a los sitios bravos, a los sitios indóciles, ataca también a los piratas, y todos estos partes de guerra le llevan directamente al nuevo rey, que es Felipe II. De tal suerte que Felipe II conoce a Luis Carvajal y de la Cueva. Y se da cuenta Luis que en la parte esta norte de la Nueva España no hay españoles, porque los cristianos viejos no quieren venir. No, porque es un lugar muy inhóspito, sí. Básicamente, no es muy inhóspito. Y no hay metales tampoco. No, ni siquiera la minería era uno de los lugares o de las formas de trabajo donde se obtenía mucha riqueza. Y también es de ellos, ¿no? Claro. Entonces, Luis va con Felipe II y dice: yo estoy dispuesto a irte a colonizar
la parte norte de la Nueva España. Pero la gente que me puede acompañar no puede comprobarse si hicieron bien. Quitar ese rengloncito y nos ponemos de acuerdo, hacemos una capitulación y yo voy y te llevo gente y poblamos esa parte y aseguramos que hay súbditos españoles y esta tierra es tuya, de la corona española. Y así lo hacen, entonces, pero Luis Carvajal y de la Cueva trae más que nada Alberto Delgado ya estaba aquí. Ya estaba aquí. Y era también de Portugal. Y no llegó con Diego de Montemayor. Diego de Montemayor llega después y llega con Carvajal y de la Cueva. Sí. De hecho, lo nombra su capitán de guerra. Y trae ya la merced famosa o la capitulación. Carvajal, que no es y de la Cueva, porque ya se ha descubierto que es ahí, se le agregó un historiador, no sabemos cuándo, y ahí ya se quedó. Llegan con la capitulación y con 100 familias que eran la mitad portuguesas y la mitad españolas. A ver, una pregunta ahí que yo no me acuerdo exactamente. Ya cuando llega Luis Carvajal de la Cueva, ya traía las 200 leguas que le reconocieron al nuevo Reino de León. Cuando llega aquí ya llega con su capitulación. Con 200 leguas. La capitulación dice, entre uno de sus capítulos, por eso se llama capitulación, es una especie de contrato, ¿no? Así es. Que dice, colonizarás y catequizarás todo lo que esté comprendido en un territorio de 200 leguas al norte de la desembocadura del río Pánuco y 200 leguas al poniente, de una mano oceánica a la otra, sin que se invadan las provincias de la Nueva España ya establecidas y que se llamará el nuevo Reino de León. Bueno, y esto nos lleva a lugares tan lejanos como parte de San Luis Potosí, parte de Zacatecas. O sea, si usted viera el mapa de las 200 leguas, o sea, haz de cuenta que con cuántas, primero tendríamos que hacer una conversión de leguas a kilómetros para poder dimensionarlo, porque en la capitulación se habla de leguas, pero bueno, eso lo podemos buscar en internet, nomás convertir las leguas de aquel tiempo a kilómetros. 4 kilómetros por legua. 4 kilómetros por legua, entonces imagínense. 800 kilómetros. 800 kilómetros. O sea, estamos hablando de un mundo muy importante y yo creo que Nuevo León, el actual territorio de Nuevo León, pues yo creo que se pasó la mitad. Menos de porque la mitad. el territorio, Luis Carvajal hace su medición del cuadrado a su criterio o a su conveniencia. Partiendo de Tampico, de la desembocadura del río Pánuco, hace la línea recta y pasa por Atito del Mar hasta lo que ahora es Gales. Y luego hacia el poniente, pues dejando afuera las huastecas tamaulipecas, queda todo el resto de Tamaulipas, todo Nuevo León, todo Coahuila, una parte de San Luis, una partecita de Zacatecas, una parte de Durango, una parte de Chihuahua y una muy gran parte de Texas. Esto es el nuevo Reino de León. Y entonces llegan con esta gente que el maestro, ahorita me acuerdo, ¿quién da la lista de las 100 familias que vienen con Carvajal a colonizar y catequizar esta parte de la Nueva España? Si mientras te acuerdas, déjame te digo a la gente para que no se nos confunda. Luis Carvajal tuvo un sobrino que se llamaba igual y que luego a veces hay unas confusiones porque se dice que Luis Carvajal murió en la hoguera producto de una sentencia de la Santa Inquisición. Todo parece indicar lo que se ha visto y lo que he leído es que no, Luis Carvajal, el que fundó la primera vez nuestro Monterrey, terminó en la cárcel. Ahí murió. El que terminó en la hoguera parece ser que fue su sobrino. Parece ser que por ahí hay así está ya registrado en la historia. Para que no se confunda, no se era confunda. hijo de su hermana,
Porque no tuvo hijos, no tuvo familia, ¿verdad? Se habla que tuvo 2 hijos, pero se pierden en la historia y se quedan en España. Pero viene con su hermana y sus 2 hijos de la hermana. Y el hijo asume el nombre de su tío. Y es conocido como Luis Carvajal el Mozo, para distinguirlo de Carvajal de la Cueva. Así es. Porque supuestamente él iba a heredar toda esta región. Así es. Pero hay un problema con que Luis Carvajal no le reporta al virrey nada de las ganancias ni de los descubrimientos que hace aquí, sino que lo reporta directamente a Felipe II, porque dice: yo no tengo que suscribirme al virreinato de la Nueva España, yo soy un reino aparte. Y entran los conflictos políticos, empieza el dinero. ¿Quieres encontrar dónde está el culpable o el responsable? Sigue la línea del dinero. Entonces, Carvajal de la Cueva le reporta directamente al rey la ganancia. Ahora, déjenme le digo aquí que digamos es una especie de un impuesto, o lo que hoy sería el IVA, que es el 16%. En aquel tiempo se le llamaba un quinto, es decir, el 20%. El quinto real. Y que sería un 20%. Que por cierto, cuando llegó de Montepa, Luis Martín de Zavala viene para acá, le dan un estímulo económico al 10%. Lo que sería, hoy se le diría un fomento económico. Pero eso fue mucho tiempo después, nomás para que vean cómo llega Martín de Zavala aquí con la mitad. Se iba a mochar con el rey o con el virrey con la mitad, así venía en su capitulación. Pero bueno, continuamos acá. Entonces, tienen esa bronca. Eso es por la urgencia de generar asentamientos humanos lo más al norte posible. Le dieron esa oportunidad, ¿no? a Martín de Zavala. Que dicho sea de paso, su papá lo envió aquí. El papá de Martín de Zavala, que estaba en Zacatecas, si no recuerdo mal, y manda a su hijito, a su junior, a conquistar. Desde siempre ha habido nepotismo político. Por eso, si usted ve que algún gobernador quiere que su esposa sea gobernadora, o sea, eso no es nuevo. Eso ya es pecata minuta desde aquel tiempo. Pero bueno, no pasa nada, es nomás para que no nos aburramos, ¿verdad? Oye, entonces Luis Carvajal se pelea ahí con el virrey porque se reporta directamente con el rey, ¿verdad? Y lo acusan de judío y judaizante. Ser judío no era tan peligroso como ser judaizante. Judaizante significaba que tenían que convencer a otros a convertirse al judaísmo. Entonces lo acusan a él. Como decir evangelizador. Como el evangelizador. Y a toda su familia. Así es, incluso a las hermanas y al sobrino. Sí, y que dicen los historiadores que la culpa de todo esto lo tuvo precisamente Carvajal el Mozo, porque dicen que la Santa Inquisición los despojó. En la primera cachetada empezó a decir: sí, soy judío, y fulanito, y macanito, y sultanito, y empezó a cortar ahí, a cantar. Oye, pero en aquel tiempo no había agua mineral, porque ya está. No, pero cachetadas. Bueno, se guajoloteros, pero y dice que después de que estuvo mencionando tanta raza, le dieron muchas cachetadas y ya cállate los hijos, no tenemos tanta carne, no se tener a tanta gente, ¿no? Bueno, pero esta es una broma de la historia, de los historiadores. El caso es que se empiezan pues a formar ya los asentamientos humanos en la Nueva España y en la parte norte, que el nuevo Reino de León, que después se divide en Nueva Santander y Galicia y lo que es Coahuila, ¿no? Sí. El nombre Vizcaya, creo que es Vizcaya. Porque Galicia era Jalisco, entendíamos eclesiásticamente. Bien, entonces llegan pues acá y empiezan a hacer los asentamientos humanos, pero no los podía hacer cualquiera.
Un asentamiento humano solamente tenía derecho a formarlo si daba la orden el rey, el gobernador o el obispo. Entonces, muchos de los asentamientos humanos se tienen que hacer a la de a fuerza ya, porque había franceses que empezaron a colonizar la parte de arriba de América del Norte. Allá por Canadá empezaron los franceses, no lo lograron hasta mucho tiempo después, pero más abajo sí ya entraron por Luisiana. Y Luisiana se llama así en honor de los reyes franceses Luises. Lo que dice el hombre es bien importante. Solamente podía declarar un asentamiento humano alguien que tuviera permiso por el rey, el virrey o el obispo. Se dice, pues no sé si tú sepas algo más, Diego de Montemayor fundó Monterrey la tercera ocasión, porque fue la tercera ocasión, pero no tenía permiso. No tenía permiso. O sea, cuando ustedes escuchen que el acta de fundación de Monterrey habla porque se la aventó Diego de Montemayor, sin tener permiso, con el riesgo de que de alguna manera lo dijeran que cometió algún delito. No, y lo podían haber metido a la cárcel por haber faltado a esta disposición. Porque acuérdense ustedes, son 3 fundaciones de Monterrey. La primera, Villa de San Luis por Luis Carvajal y de la Cueva. No, la primera es Santa Lucía. Santa Lucía. Por Alberto del Canto. Alberto del Canto. Y luego, después de San Villa de San Luis por Carvajal. Y finalmente Diego de Montemayor. Ya Nuestra Señora Metropolitana de Monterrey. Ya se llama así. Y cuidado, metropolitana. Ahorita vamos a explicar. Eso es lo que vamos a explicar ahorita. ¿Cuándo nos va a hacer el favor de que aprendamos eso? Esa palabra nada tiene que ver en aquella época con el concepto de metropolitana moderno. Bien, los asentamientos humanos, ¿cómo tenían que ser? Bueno, eran misiones. ¿Un poquito más de café? Sí, y hasta que se me salga por las orejas. Por favor, gracias. Entonces, las misiones eran un asentamiento humano que se formaba por clérigos, generalmente eran monjes. En el norte de México casi todos fueron franciscanos. Y el objetivo era acarrear o arrimar a los indígenas, a los grupos indígenas que andaban circulando, para catequizarlos y enseñarlos a sembrar y a tener ganadería, etcétera, ¿no? Aparte, domesticarlos, de alguna manera, sí, domesticarlos. y por supuesto que se hicieran a las leyes del rey de España y a la religión cristiana. Bien, otro asentamiento humano era no con religiosos, sino con, vamos a decir, militares, sí, pero el gobierno militar. Se llamaban presidios. Bueno, entonces llevamos una categoría de cómo se realizaban los asentamientos humanos, misiones. El segundo son los presidios. Los presidios, que era un sitio cercado, gobernado por una autoridad militar, y adentro vivían españoles y podían también tener niños. Había pueblos. Los pueblos. Esa es la tercera categoría. Okay. Los pueblos eran más grandes, pero eran asentamientos humanos formados estrictamente por indígenas, o sea, por naturales. Todos, por ejemplo, Tlaxcala, todos aquellos pueblos de ciudades de la Nueva España que estaban formados por puros indígenas, se llamaban pueblos. Era una categoría nada más. La otra categoría, un poquito ya más elevada, era la población de españoles. Esa es la cuarta categoría, población de españoles. Y la población de españoles dependía de una villa y de la autoridad de una villa, aunque tenían jueces representando la autoridad de la villa. Entonces la villa sería la otra categoría. Sí, la villa era una categoría más elevada. La quinta. Y todavía la sexta categoría era la ciudad. Después de la villa llegaba la categoría de ciudad. Y todavía había otra categoría más arriba, que era la ciudad metropolitana, que era ya de más cantidad de habitantes.
Oye, pero me decías que la villa, la ciudad y la ciudad metropolitana eran los que podían tener lo que hoy llamamos ayuntamiento, presidente municipal o en aquel tiempo se llamaba alcalde. Y las otras categorías no tenían... No, dependían de una villa o dependían directamente del obispo o dependían directamente de una autoridad superior. Cada categoría tenía ciertas ventajas, ¿no? Podían tener, vamos a decir, menos obligaciones y más beneficios. Por ejemplo, las misiones y los presidios, pues se les daban arados, se les daban semillas, se les daban algo de animales para que fueran trabajando. Y ya a partir de un poblado de españoles ya tenían que pagar el quinto real y dependían de una villa. La villa tenía mínimo un alcalde mayor y un síndico proveedor, y podía tener de 1 a 3 regidores, dependiendo del número de habitantes que tuviera la villa. Mientras más grande fuera la villa, más regidores podía tener. La ciudad, por ejemplo, tenía muchos más regidores y podía tener hasta un alcalde segundo, ¿sí? Pero la ciudad metropolitana era aquella que tenía mucha más población y la autoridad era mayor que la de un alcalde, era como un gobernador. Bueno, eso todavía permanece hasta nuestras fechas, ¿eh? Es más o menos algo semejante, no es exactamente igual. Los municipios de los más pequeños en población en Nuevo León, creo que ahora son 4 regidores y 2 regidores de oposición, un síndico y el alcalde. Y luego ya cuando crece un poquito más, ya son 6 regidores, 4 de oposición, algo así, hasta llegar, por ejemplo, a la ciudad de Monterrey, que tienen, no sé, como 25 regidores, creo, y dos síndicos. Entonces, eso que platicó todavía permanece ya de alguna manera diferente. Ya no hay 2 alcaldes, es uno solo, en todos los municipios hay uno solo, pero existe el síndico, ¿verdad? Hay municipios que son tan pequeños que solamente tienen un síndico, y hay otros municipios que ya tienen 2 síndicos. La mayoría aquí en Nuevo León tienen 2 síndicos, ¿sí? Bueno, aquí el caso es de que actualmente la ciudad metropolitana es aquella asentamiento humano que ha aglomerado, o sea, vamos a decir, extendido tanto que ha absorbido otras ciudades. Sí, es como por ejemplo, yo creo que los que viven en muchos lugares que dicen, oye, aquí vivo en Escobedo y allá enfrente es San Nicolás. Así es. O sea, estamos hablando que es una calle de 10 metros, digamos, sí, la calle 10 metros, 15 metros, y de un lado estamos en un municipio y del otro está otro municipio. Eso es lo que se le llama ahora ciudad metropolitana. En la actualidad. En la actualidad, pero antes no era así. No era así. Entonces, por eso, cuando se funda Monterrey ilegalmente, la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey se la nombra con la categoría de ciudad metropolitana más importante para que tuviera más ventajas y más privilegios. Así es. Bueno, así es como se fueron formando las poblaciones en el noreste y el norte de México. Yo no me recuerdo exactamente cuándo pierde la categoría o cuándo pierde, se divide lo que era el nuevo Reino de León con Nueva Santander y con la Vizcaya. Carvajal de la Cueva es acusado de fraude y a toda su familia, y se la lleva a la Ciudad de México, a las cárceles de la Santa Inquisición, y donde se le juzga, pero don Luis Viejo tenía 2 acusaciones, una por la Santa Inquisición y otra administrativa, por andar vendiendo indios. O sea, es esclavitud. La esclavitud.
que para él era muy lógico, porque de hecho él trabajó con su familia a los 15 años en Isla Verde, en África, precisamente capturando negros y vendiéndolos, ¿no? Porque era el negocio de la familia. Era el negocio familiar, exactamente. Entonces, cuando viene para acá, quiere hacer lo mismo y ya no estaba como que el ambiente político en aquel tiempo, desde la, como dijiste, la reina Isabel decía que ya no debería de haber esclavitud, pero bueno, él sigue con eso porque para él es normal. Y el sinvergüenza de Luisito, de Albertito también. Alberto del Canto. De hecho, Alberto del Canto tenía dos sitios aquí. Alberto del Canto funda una cosa que así, bueno, no la funda, sino que llega a un asentamiento humano que ya existía, donde había minas, arriba de Concha del Oro. Ah, ok, acá en Zacatecas. Sí. Luego viene y funda la ciudad, el pueblo de El Saltillo. Pero él es muy hábil y empieza a hacer investigaciones y sabe por qué camino llegar hasta el Golfo de México, que en esa época se llamaba el Seno Mexicano, no se llamaba Golfo de México. Ahora creo que se llama Golfo de México, ¿verdad? No, Golfo de Donald Trump. Entonces, la historia está registrada, ¿verdad? Así es. Carvajal se lo llevan a la Santa Inquisición, toda su familia y toda la gente que se lleva, porque las acusaciones que hacen son muchas, la gente que se lleva de los habitantes de aquí a Santo Domingo, que es donde estaba la Santa Inquisición. Alonso del Toro tiene un libro donde se talla todo el juicio que le hacen a la Santa Inquisición, a la familia Carvajal. Revisó miles y miles de expedientes de la Santa Inquisición, y ahí determina de que toda la familia de Luis Carvajal y de la Cueva, más todos los que se ven aquí, murieron en la hoguera en un acto sacramental de aquella época. No Don Luis. Don Luis queda exonerado de ser judaizante, pero tenía pendiente la otra acusación, el problema con la corona, ya no con la Inquisición. Esperando ser deportado a España, muere en la cárcel. Y ya pierde todos sus derechos. Ya los hijos ni ninguno de sus parientes puede heredar. Entonces ya empiezan a dividir. Pero fíjense cómo era esa actividad de esclavizar. Llegaban a las tribus indígenas y les podían robar hijos, hijas, se los robaban prácticamente para después venderlos. O sea, a los hijos indígenas. Sí, a los de aquí. Entonces, imagínense cómo estaban las tribus aquí, pues enojados con ellos. Claro. Y entonces los atacaban. Por eso cuando les decía yo hace rato, ahora cuando decimos que los atacaban, realmente se defendían. Pero bueno, eso lo dejamos para una polémica un poquito más para allá. Alberto del Canto sabía dónde se reunían algunas tribus, porque tenían a veces convenciones, por decirlo de alguna manera, y en cierta época del año, que hacían también sus peyotadas y demás, y pescaban los indios. No decía capturar, los pescaba. Entonces, las correrías que él hacía era para ir de pesquería. Y había un sitio donde había una pesquería grande y otro sitio donde la pesquería era más chiquita. O sea, que estamos hablando de acá, bueno, si les suena el nombre de pesquería, agua, les haga que se ve. Bueno, pesquería Ahora es grande. pero bueno. Pesquería grande después cambió su nombre, así se llamó durante mucho tiempo, ahora es García. Y la pesquería chica, pues es lo que ahora se llama simplemente pesquería, le quitaron el apellido ya oficialmente, por mucho tiempo se llamó pesquería chica. Pero se debe a eso, a que en ese sitio, Luis Alberto del Canto pescaban los indios para matarlos. Oye, y si andaban pachecos, pues más rápido los pescaban, ¿verdad? Entonces, eso es parte de nuestra historia.
Y así fue como se fueron formando los pueblos. Ahora, también estaba dividido entre los territorios en reinos, nuevos reinos. La Nueva Castilla, la Nueva Santander, la Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya. Y dentro de estos estaban los valles. El Valle del Pilón, el Valle de las Salinas, el Valle de no sé qué. Dentro de estos valles también había otro tipo de asentamientos humanos que estaban fuera de las categorías que habíamos hablado. Las haciendas. Las haciendas, había dos tipos de haciendas. La hacienda minera y la hacienda agropecuaria. ¿Y la encomienda no es una categoría? No, la encomienda es precisamente cuando había monjes, vamos a decir, de misiones, que ahí eran los sitios encomenderos y los frailes encomenderos que también tenían la categoría de ser, los llamaban dinero. ¿Sí? De hecho, mi pueblo, Agualeguas, otra vez ya volvemos a Agualeguas. Para llegar a Agualeguas, todo eso en resumen, estamos resumiendo ahí como 300 años de historia. El primer asentamiento humano que se hace por esta región, muy al norte, es una misión que se llama Santa Teresa del Alamillo. Santa Teresa del Alamillo, que no dura mucho tiempo, 1664 o alguna cosa así, pero luego se muere porque los indios eran terriblemente bravos, no se dejaron dominar, los atacaron hasta acabar y se acabó. Dejaron nada más la pura iglesia y los adornos, los ornatos religiosos. Cuando eso se termina es cuando se ordena que se funde la misión de San Nicolás de Agualeguas, 2 leguas o 4 leguas diferentes de donde estaba esta Santa Teresa del Alamillo. ¿Y la palabra Agualeguas es una palabra de origen indígena o de dónde viene? Es el nombre que tenía una tribu que deambulaba por esa región y no era la única. Pero Agualeguas era la que tenía mayor número de elementos. Déjeme le digo aquí, fíjense bien. Nuevo León es uno de los estados, tenemos 51 municipios. No. Son 50 municipios más un condado. Sí, el condado de Agualeguas. Sí, ya me sacó de onda, dije, a ver, ¿qué me va a decir? Oiga, pero déjeme les digo, entonces, estamos hablando de 51 municipios y la mayoría tienen nombres de héroes de la independencia. ¿Sí? Luna, Escobedo, o de gobernadores. Montemorelos, ¿sí me explico? Y en el centro del país lo que predomina son nombres indígenas. Entonces, Agualeguas, lo que hoy es Agualeguas, es de los pocos municipios que conservan un nombre de origen aborígenes. ¿Quién más? Nomás 2 municipios conservan nombre de origen. Gualeguas, porque ni siquiera eran Agualeguas. Los sitios eran Gualeguas y los otros eran los Gualahuises. Gualahuises, ahí. El municipio de Gualahuises se lleva así para honrar a la tribu. A la tribu. Entonces, ojo. Y la pregunta sería, ¿por qué sucedió eso? Me acuerdo que algún día platicamos si gustan, o si el profe nos puede decir, ¿por qué en el centro del país predominan los municipios con nombres indígenas y acá en Nuevo León predominan los nombres de héroes de alguna guerra? Sí, pues porque aquí los asentamientos humanos fueron formándose poco a poco. Y mucho después de la conquista, ¿no? Acá realmente no hubo mucha conquista, que digamos. Sí, no. Hubo colonización. Colonización no hubo. Sí. No hubo tampoco mucha mezcla de españoles con indígenas.
sí hubo mezcla de uno que otro indio con una española que te robaban. Sí. De hecho, cuando Martín de Zavala, al ver que hay mucho problema con los indígenas, los mismos obispos de San Luis Potosí, si no me acuerdo mal, le recomiendan la exterminación de los indios. Y dice el historiador que me tocó leer que él no aceptó. Pero le voy a decir una cosa, a mí que me toca ver gente de lo que son fuera del área metropolitana de Monterrey, la mayoría tiene rasgos europeos. ¿Por qué? Y, de hecho, ahí en el municipio donde yo vivo, que es Salinas Victoria, hay poca gente con rasgos aborígenes. La mayoría es de hecho, hasta con Santiago Vidaurri se habla de tratar de exterminar a los indígenas. Y déjenme le digo, si usted ha visto una foto de Santiago Vidaurri, sus rasgos son más aborígenes que europeos. Ahí hay una foto ¿cómo se llama? En un restaurante. Yo lo veo y le veo y digo, ¿será que se veía muy morenito? Estaba muy quemado por el sol. Era general. Pero era general y de las pasos. Sí, de las pasos. Aguas. Entonces, realmente le voy a decir una cosa. Pareciera ser que de alguna manera sucedió, pero la gente con rasgos aborígenes es poca memoria. ¿Por qué? Porque bueno, acordémonos cuál es el cuadrado que le dieron al nuevo Reino de León. Así es. Cuando llegan las 100 familias que trae Carvajal y la Cueva, estas a su vez van trayendo a más familias y las que se dan cuenta de que andan acá de mojados o que andan sin permiso o que no pudieron comprobar o comprobaron a medias ser cristianos viejos, sabían que la Santa Inquisición no era muy estricta en esta región, por eso empezaron a venirse los descendientes de judíos que andaban en la Nueva España a repoblar esta parte de México. Por eso Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila compartimos una herencia cultural común y rasgos fisiológicos también. Así es. Mire, si usted conoce gente de Allende, gente blanca de ojos de color. Sí. En Salinas Victoria también hay mucha gente blanca de ojos de color, azul, verdes, ¿no? Y así, vea usted, cuando vaya a los pueblos, observe esa parte. Y verá que son más rasgos europeos, digo yo. Si se encuentra usted en estos pueblos alguna gente chaparrita y un poco más morenita y con rasgos un poquito más orientales, Así es que son pueblos que ya son de aquí. Así es. Son gente que ya llegó de otros estados del sur a vivir en esta región. Pero los originales pobladores de acá sí tienen rasgos más europeos. Así es. Y judíos además. Eugenio del Hoyo es el historiador que tiene un libro donde detalla los nombres de las 100 familias que trajo en la horca, o sea, en la nave que él prestó o compró para traer a estos pobladores de la Nueva España. Ahorita me estoy acordando porque que me venías platicando que hasta qué categoría de todos los asentamientos humanos tenían la oportunidad de tener casas consistoriales. ¿Hasta qué categoría? ¿Y qué es una casa consistorial? Para que nos expliques. Fíjate, esto fue muy interesante porque el año pasado una de las cosas que usamos como símbolo del patrimonio cultural de Huelva fue la presidencia municipal. Y tuve que ya me había metido a estudiar algo, pero cuando íbamos a usarla como de patrimonio, me metí más a fondo y descubrí muchas cosas muy interesantes. Todos los asentamientos deberían tener una iglesia, un templo, aunque fuera un jacal, ¿verdad? Pero tenía que tener un templo. De hecho, cuando Santa Teresa se muere,
ordena el obispo de Guadalajara que todos los ornamentos religiosos pasen a la misión de San Nicolás de Agualeguas, y después de ahí a la repoblación de Agualeguas en 1772. ¿Por qué el obispo de Guadalajara, se preguntará usted? Porque durante mucho tiempo toda esta región del Nuevo Reino de León estaba jurisdiccionalmente, hablando eclesiásticamente, bajo la jurisdicción del obispo de Guadalajara. Aguas. Incluso nos llegaba mucha gente de Guadalajara, o de Jalisco, ahora no Guadalajara, entre ellos Bernardo Reyes. Pero bueno, el caso es que las casas consistoriales. Las casas consistoriales. Todos tenían que tener esa iglesia. Así es. Pero a partir de la villa estaban obligados por haber aceptado ser villa y tener su propio, vamos a decir, el ayuntamiento, su propio gobierno, o ser gobernados por los habitantes de ese asentamiento humano. Tenían que tener las casas consistoriales después de la iglesia, la plaza, las casas consistoriales y la cárcel. Obligado. Las casas consistoriales eran los edificios que pertenecían a la corona y que era donde se llevaban a efecto todos los asuntos de gobierno, ¿sí? Lo que ahora sería la presidencia municipal o la alcaldía. No siempre se llamó presidencia municipal, no siempre se llamó casas consistoriales, pero ante toda la época colonial se llamó casas consistoriales. De hecho, Agualeguas se hace municipio, o sea, se forma villa en 1772, 15 de septiembre precisamente. Y cuando se fundó como repoblación de la misión de Gualeguas, de San Nicolás de Gualeguas, lleva nombre de misión, pero pierde su categoría de misión. ¿Por qué? Porque piden ya no manden doctrineros, pero sin embargo ordena que se llame el pueblo Misión de Nuestra Señora de la Concepción de Gualeguas y Bucareli, porque Bucareli era el apellido del virrey de esos momentos. Pero ya se ordena, se funda como pueblo de españoles, o poblado de españoles. Pero nomás tiene la obligación de ser iglesia, ¿sí? Entonces hacen su acta de fundación y reparten tierras y todo y dejan la plaza y lo que tú quieras, pero no dejan terreno para las casas consistoriales porque no pensaron que podía llegar a ser villa. Sin embargo, la población crece y crece mucho y rápido. Entonces llega un momento en que dice, ya no queremos depender de Cerraco, queremos tener nuestro propio gobierno. Y en 1772 el Congreso del Estado dice que ya pueden hacer Sevilla y formar su primer ayuntamiento. Y pero el ayuntamiento se va a formar mucho después. Que se funde como población de españoles y no dejan espacio para las casas consistoriales. Es hasta 1820 cuando piden al gobierno que se quieren gobernar solos, que quieren ser. ¿Hasta cuándo dices? 1820. A ver, ahí. Cuando dice el conde de que no dejan espacio para las casas consistoriales, yo me imagino, es que acuérdense cómo está la plaza principal, ¿sí? Y luego está la iglesia, y luego está la presidencia municipal. Entonces yo me imagino que no dejaron espacio, no porque no vienen a Gualeguas mucho territorio, sino que no lo consideraron como dentro del primer cuadro de la ciudad, o sea, al frente de la plaza, digamos. A eso se refiere. Bueno, si yo me imaginé. No, pues somos simplemente una población de españoles, no vamos a ser villa, no tenemos la obligación de tener casas consistoriales.
Recuerden que las casas consistoriales es lo que ahora sería la alcaldía o residencia municipal. Pero cuando crece, llega a 1820 y piden ser ya municipio, dice, ok, de acuerdo, le dan la orden a Cerralbo que genere instrucciones para que se forme el cabildo en Agualegua, ya con A, y si toda la jeringa de la misión de nuestra Señora de la ciudad. Cerralbo dice sí, pero como la negrita de mis amores dice sí, pero no dice cuánto, porque no les convenía perder los beneficios económicos ni a la iglesia ni al gobierno que dejaba Agualegua. Entonces, como no hacen caso, destituyen al presidente municipal o al alcalde de Cerralbo, nombran uno nuevo y este nuevo ya ordena que se haga la villa. 1820. Pero todavía no se firmaba el acta de independencia. Ya estaba ahí Agustín Iturbide queriendo ser el primer emperador del Imperio Mexicano, pero ya, imagino que ya se habían firmado ahí los tratados de Córdoba, pero fue hasta 1821, ¿no? Fue hasta 1821 cuando ya se forma el primer cabildo, 7 de enero, porque el alcalde anterior de Cerralbo no hizo caso. Y por haber desacatado la orden, lo destituyen, y el nuevo alcalde sí ordena, pero ya llega hasta el año siguiente. Oye, y a ese cabildo de esa parte le sucedió lo mismo que fue a Basolo. Si no recuerdo mal, creo que fue a Basolo. También a principios de 1821, todavía no es imperio mexicano, porque el imperio se forma casi que hasta septiembre, por ahí así. Y entonces fíjese usted, el presidente municipal, recuerdo haber leído por ahí, tiene que tomar protesta. Y toma protesta sobre la constitución anterior, todavía no estaba la constitución, y dice que le va a ser leal al imperio mexicano, que todavía legalmente no existía. ¿Sí me explico? Entonces, me imagino que así fue, ¿no? No sé cómo estuvo la toma de protesta. Sí hay un acta de fundación, hay un acta ¿cómo se llama?, del primer cabildo, pero no hay un acta de la jura. De la jura. Porque recuerdo que a Basolo creo que le pasó así, estaban en filito las cuestiones políticas en ellos estaban muy revueltas y tienen que jurar a favor de un imperio que no existía todavía formalmente hablando o legalmente hablando. Pues lo que tampoco existía en Agualegua era el espacio para hacer las casas consistoriales. Entonces, dos habitantes vecinos del pueblo que se les había asignado su terreno frente a la plaza en el lado norte, cada uno de ellos cede 18 varas. ¿Cómo se llaman? Varas son como 91 centímetros. 91 centímetros. Son varas españolas, tienen su nombre. Son varas españolas. Entonces, se forman desde 36 metros. Ahí es donde van a fundar las casas consistoriales, pero no hay dinero. El municipio es nuevo, no hay nada en las arcas, no han cobrado ningún impuesto ni nada, ¿no? Para no hacer el cuento muy largo, tardan casi 100 años en formar el primer edificio que sería ya presidencia municipal, sin que por cierto se les cae. Sacan no sé de dónde 300 pesos, con eso compran 500 sillares y empiezan a formar sillares como los que usted ve aquí. Estos son los sillares, más o menos son pedazos de piedra que pueden pesar entre 80 y más de 100 kilos. Y el problema es ponerlos uno encima de otro. Esa es lo que es la construcción, la arquitectura norestense. Este tipo de construcciones, aquí donde estamos, en el Café Mala Hierba, no tiene columnas. Si usted ha visto cuando construyen las casas, si usted es albañil, usted sabe que se tienen que hacer columnas. Bueno, estas casas no tienen columnas, son piedras sobre piedras. ¿Sí? Y la parte de las ventanas de arriba, que también eran troncos de árbol muy gruesos,
o arcos, Arcos. para sostener Para que se cierren las las ventanas. ventanas. Así es. Ahora bien, entonces ahí se empiezan a formar poco a poco y pidiendo dinero acá y existen actas de cabildo en la Guaregua donde dice que se decide que va a correr la construcción del edificio de las casas consistoriales o de la presidencia municipal con dinero de los habitantes. Se le va a poner una cuota especial a todos los habitantes del pueblo para que den dinero y poder hacer la presidencia. Entonces, ¿eso qué sería? ¿Hasta 1921? Porque dices 1820. No recuerdo exactamente, pero sí por ahí. Bueno, de hecho, la presidencia municipal de Salinas Victoria dice 1904. Ajá. 1904. Siendo que más o menos en la misma fecha sí, platicamos, en la misma fecha de 1826 ya se reconoce como Villa Salinas Victoria. Ajá. Entonces, imagínense la presidencia municipal, pues casi 80 años después. Sí, más o menos. Y además, no era solamente presidencia municipal, era cuartel de un destacamento militar que tenían, ¿verdad? Y se les cayó el techo, y lo volvieron a levantar y demás. Bueno, el caso es que ya tenemos la presidencia municipal, ya han pasado muchísimo, ya son siglos los que pasan. Llega, ¿qué año? Me ataca el síndrome de dispersión caprina. A todo mundo, no te Es preocupes. una enfermedad mental que así se llama científicamente. En la web dice que se me van las cabras. No recuerdo exactamente cuándo, pero entra el régimen centralista a México. Ya no es federal, ahora es central. Y la presidencia municipal ya no se llama presidencia municipal, ya no se llama alcaldía, se llama juzgado de paz, porque tampoco hay presidente municipal, ni alcalde, por eso es de paz, porque está primero, porque está segundo, y no se reconocen a los síndicos, sino hay como secretarios, como ayudantes, siguen teniendo gente dentro de la alcaldía y dentro de la jefatura del juzgado de paz, pero ya no tienen un nombramiento así como decir regidor civil. Si hay secretario, si hay tesorero, pero hasta ahí. Bueno, el régimen centralista, me imagino a lo que se refiere al conde, en los inicios, cuando empieza ahí México a hacer su primera constitución, yo creo que los que se enfrentaron en un régimen centralista, un régimen federalista, son Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra y Ramos Arizpe, que son los que se empiezan a pelear, paisanos de aquí, ¿sí? Uno de Monterrey y el otro de Saltillo, o de esa región, y tienen unos pleitos, pero en buen sentido. En buen sentido, tan en buen sentido, pero que Más que cuando pleitos eran discusiones. eran discusiones, y les voy a decir por qué es en buen sentido, porque cuando Fray Servando Teresa de Mier fallece, él era Guadalupe Victoria, era el presidente de la República, y Fray Servando se vivía en Palacio de Gobierno. ¿Sabe quién le fue a dar los santos óleos antes de fallecer? Fray Servando Teresa de Mier. Vamos a ver. Él le fue a dar los santos óleos. O sea, siendo que cuando estaban por formar la Constitución, estamos hablando de 3 años antes, 1824, ellos tuvieron unos agarrones ideológicos bien fuertes, ¿no? Si no recuerdo mal, más o menos Teresa de Mier Noriega y Guerra fallece más o menos en 1827, ¿sí? Y él le da los santos óleos porque ambos eran sacerdotes. Sí, Ambos eran sacerdotes. Entonces, vean ustedes cómo ahí en esos dos personajes tenemos gente como que a pesar de ser adversarios, jamás fueron enemigos. Cosa y tengo. que ya no se ve muy frecuente en nuestra política. Se la toman muy en serio. Y de hecho, Así
Así Ahí es. está cachetada, ¿verdad? Así es, tiene de ojos y todo se vale aquí, ¿no? Oye, pues más o menos así es como está, Bueno, nada más para terminar, el régimen centralista duró 10 años. así es. Ya se termina y vuelve a ser presidente. Así es. Vuelve al régimen federal en la República. Y dice, ese va a ser parte de lo que vamos a platicar en la Hacienda Los Amores de la Doña con el historiador Miguel Ángel González Quiroga. Vamos a platicar de la historia de la batalla de Monterrey. Lo vamos a entrevistar el día 1 de marzo. Vamos a estar transmitiendo en vivo y vamos a ver esa parte porque fíjense bien, 20 años antes de la batalla de Monterrey, más o menos cuando fallece el padre Mier, incluso más antes, una de las cartas del padre Mier, escrita por su puño y letra, ya hablaba y advertía que los norteamericanos podían quedarse con una parte de México. Entonces, eran un peligro para el territorio de México. Entonces, aguas porque yo creo que padre Mier hay muchos por ahí, pero nuestros gobernantes son pestañeros y no nos escuchan. Y por más que hay gente que les puede advertir, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan esto otro, ahí van los burritos y hacen lo que no deben de hacer y luego tenemos los resultados que mucha gente a veces no vemos. Pero bueno, ojo señores gobernantes, escuchen a los que saben. No se crean ustedes que porque están en el gobierno, ustedes se la saben de todas. Busquen gente que sepa de historia, que se las platique, que los oriente para que ustedes puedan gobernar de una manera que esto perdure por muchos siglos más. Hemos platicado mucho rato y yo no sé si el auditorio está contento o está aburrido ya. Pues mira, con que estemos tú y yo contentos y entretenidos, yo creo que con eso es suficiente. Para mí me ha dejado una gran enseñanza, Conde. Me da mucho gusto verte, te veo bien, que nos hayas platicado todo esto. No sé si tú quieres agregar algo más antes de despedir al público. No, que ya me mandaste al carajo. ¿Por qué? Te veo bien. No, sí. Bueno, ¿Pero por qué? Porque el hombre pasa por 10 etapas en la vida. Es fecundación, gestación, alumbramiento, lactancia, decisión, infancia, pubertad, juventud, madurez. Ha sido un placer platicar contigo. Espero que la gente que nos esté viendo a través de Facebook haya disfrutado un poquito y podamos haber llevado un poquito más de datos a su acervo cultural. Mire, yo quisiera hablarle a los jóvenes que a lo mejor no conocen la trayectoria del Conde de Arboledas. Es uno de los artistas, comediantes, de lo que ha reflejado ese sentimiento norestense. De veras, verdaderamente, quienes disfrutamos mucho de sus shows, que estuvimos de alguna manera. Recuerdo una vez fuiste a la posada de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, pues hace como 30 años, ahí en si no recuerdo mal, fue donde está el mercado de Abasto de San Nicolás, ahí fue la posada, tú estuviste ahí y luego te he seguido ahí. Después tuvimos la oportunidad de mezclarnos en el sentido de tú andabas en un negocio, nosotros, mi esposa y yo andábamos en otros negocios. Y hicimos una bonita amistad y cuando nos vemos con un gusto. Mucho gusto y de verdad que sí, ¿no? Y cuento con tu amistad, yo te aprecio que hayas aceptado venimos a tomar este café, que venimos saliendo del Museo de Historia Mexicana. Ahí el día de hoy se anunció las actividades que se van a realizar en el Día del Patrimonio de Nuevo León, el próximo 1 de marzo, domingo 1 de marzo. Busque usted en internet las actividades que va a haber por el Día del Patrimonio de Nuevo León, participe, conozca, disfrute y que sea para bien, para que conozcamos exactamente lo que es el patrimonio. En Monterrey va a haber demasiadas actividades con respecto al patrimonio, pero cada municipio va a tener al menos una. Así es. Así que busquen, como dicen,
y participen, vayan, disfruten de lo que es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestras raíces y raza. Aquí voy a decir lo que suelo decir, ya casi es como un cliché, pero es cierto, para mí es cierto. Hay que conservar nuestras raíces. No significa que seamos inflexibles y que no podamos evolucionar, pero es importante conservar y promover nuestras raíces, porque nuestras raíces es lo que nos distingue como pueblo único. Así es. El día que perdamos nuestras raíces nos vamos a diluir en la aldea global y vamos a dejar de ser como pueblo. Así es nuestra identidad, es lo que nos permite encontrarnos en este mar de información que es la actualidad de la internet. Entonces llega un momento en que el ser humano dice, pero ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y muchas veces esas preguntas o esas respuestas a esas preguntas están en conocer nuestras raíces, disfrutarlas, verlas. Tenemos cosas buenas y otras mejores, pero eso es lo que somos. Y en la medida en que nos reconozcamos en esas costumbres, es como vamos a saber quiénes somos y hacia qué rumbo vamos y qué le vamos a dejar a nuestros hijos, que conozcan nuestros hijos esas raíces. Conde, fue un enorme placer platicar contigo, con el auditorio. Déjame te digo que tenemos la fortuna de que cuando subimos un video como estos, no es que nos estén viendo 1000 personas ahorita, pero se registra ahí en Facebook para un momento, donde nos alcanzan a ver más de 2 personas. Sí, o sea, vale, porque ella aparece, ¿sí? Y luego con un personaje, los famosos views. Así es. Pues amigos de la Hacienda Los Amores de la Doña, aquí desde Monterrey, Nuevo León, en este café a Mala Hierba, así se llama, en la calle Matamoros, nos vamos a despedir. Este fue su programa de... Tiene número para que la raza venga, el edificio está bien bonito. Sí, está muy bonito. Fíjate que no me acuerdo, pero estamos como será como unas 3 cuadras antes de llegar a lo que es Pino Suárez. Estamos muy cerquita de Pino Suárez. Sí, ojalá a ver si nos dicen el nombre, pero si no, allí en internet le buscan Café Mala Hierba, puede venir, pasarse un rato muy agradable, y yo creo que la va a pasar bien. Y bueno, vamos a despedir el programa que es Cultura, Historia y Tradiciones del Valle de las Salinas. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Cuídense. Gracias. Vamos a cortar.